Buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. El viernes pasado, el presidente Gabriel Boric cambió el eje de la discusión sobre el plebiscito del 4 de septiembre al plantear por primera vez que si gana el rechazo habrá que partir de cero con otro proceso constituyente, que incluye además una nueva convención. Su sorpresivo mensaje ha generado múltiples reacciones, desde aplausos hasta fuego cruzado. Para ahondar en las variantes de la propuesta presidencial, vienen esta noche a Tolerancia Cero el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Comienza de inmediato Tolerancia Cero. ¿Cómo estás, doña Paula Escobar? ¿Cómo estás tú, Mónica Rincón? Moniquita. ¿Cómo estás? ¿Dónde tocamos hoy día? Estamos como combinados. Oh, pero para que tú veas. Sí, pues. Javier Macaya, bienvenido a Tolerancia Cero. Buenas noches, Fernando. ¿Tú? Oye, parto siempre las comparaciones son medias odiosas, pero la comparación que te hicieron la semana pasada de que esta es la UDI de Macaya y no la UDI antigua, es casi como diciendo, mira, la verdad que la anterior hacía imposible cualquier tipo de conversación, acuerdos, etcétera. Esta es la de Macaya y por lo tanto es nueva. ¿Qué le ha puesto Macaya a la UDI para que haya gente de la política que crea que con esta UDI se puede conversar en forma distinta a como se trató de conversar alguna vez la posibilidad de hacer una nueva constitución durante el gobierno de la presidenta Bachelet y no pudo ser posible? Bueno, primero son otros tiempos. O sea, qué duda cabe que son otros tiempos y hemos tratado de leer el ciclo político en el que estamos hoy día, pero creo que la afirmación tampoco es del todo justa, porque yo creo que la UDI, más allá de hecho viene ahora, acaba de aparecer en la tercera un historial de cambios constitucionales, ahí se muestra todas las veces en que la UDI estuvo disponible, en alguna oportunidad sí, en muchas, otras no, es parte, obviamente son ejercicios y tiempos diferentes, así que cada tiempo tiene los liderazgos que hoy día estamos tratando de conversar mucho. Creo que lo que ha ocurrido con el rechazo es que ha logrado una transversalidad, que mucha gente se da cuenta que esto no es de la derecha, no es de la UDI, es algo que va mucho más allá y en el evento de que triunfe el rechazo, falta mucho todavía y algunos se ponen demasiado optimistas con las encuestas, no va a ser el triunfo de la derecha, es una cuestión bien transversal hoy día. Mónica. No, decir de no. Javier, sí, dije cuando lo presenté, Pablo, me lo está cobrando todavía. Está bien, todos sufrimos con cambios de Está muy bien. Ya. Si uno lee la Constitución actual, la que está rigiendo, con las reformas que le hicieron, el mecanismo vigente para una nueva Constitución es el mismo que estábamos pasando ahora. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón el presidente al decir que, él no dice legalmente, pero tiene razón al decir que si nos atenemos a la Constitución actual, si gana el rechazo, en el fondo se repite el proceso, a menos que hicieran una reforma? Yo primero celebro que el presidente de la República cambie de opinión una vez más en esta materia ahora, porque hasta hace 2 meses atrás, un mes atrás, tú escuchabas que acá solamente habían 2 opciones. Yo creo que el gobierno está reconociendo de que hay una posibilidad muy importante de que triunfe el rechazo y de que hay que darse un mecanismo para darle continuidad al proceso constituyente. O sea, de que sea una nueva convención no lo define ni el presidente, no lo defino yo. Creo que es fruto de una conversación política que tiene que darse. Eso es lo político, pero le quería preguntar... No, jurídicamente yo creo que no tiene razón. Porque cuando uno lee la Constitución actual, sí, describe un mecanismo como antes de la reforma tenía otro. No dice disposición transitoria, sino que quedó que el mecanismo es llamar a un plebiscito, preguntarle si quiere convención o si quiere convención mixta. Pero el mecanismo que establece la Constitución le pone fechas taxativas al proceso. O sea, ¿usted cree que tendría que haber una reforma? Incluso establece que en el evento de que gane la opción rechazo sigue vigente la Constitución actual. Y es por eso que muchos de nosotros, encabezados por la senadora Rincón, nos hemos puesto detrás de un proyecto que para nosotros importa la flexibilidad del proceso constituyente después del 4. ¿Cómo se reforma hoy día la Constitución vigente? O sea, hoy día hay una convención que acaba de terminar su trabajo. ¿Cómo se reforma? Es el Parlamento el que tiene que fijar un mecanismo. O sea, tendría que haber una reforma constitucional. Tiene que haber, claramente, y tiene que haber, porque lo que establece hoy día el artículo 142 de la actual Constitución es que sigue vigente
actual Constitución en caso de que triunfe el rechazo. Sí, pues, pero ese plebiscito tenía fechas taxativas y fijadas en los artículos transitorios. O sea, yo discrepo de la tesis jurídica que, no conceptualmente, ahí esto lo hemos tratado de levantar a propósito incluso del proyecto de los 4 séptimos, de que para nosotros es importante que triunfando el rechazo el 4 de septiembre haya una nueva oportunidad para el proceso constituyente, que la actual Constitución está superada, está fenecida y que es importante darle otra oportunidad al proceso constituyente después del 4 de septiembre. Tiene que haber una reforma absolutamente, y de hecho parte de ese camino ya se inició en el proyecto de los 4 séptimos de los senadores Walker y Rincón. Parte de ese camino eventualmente también tiene que ser en ver qué mecanismo, porque hoy día el presidente menciona la nueva convención, otros se han tratado de inclinar al tema de los expertos, otros más quizás entusiasmas dicen que tiene que ser el Congreso. Yo creo que es un camino que hay que discutirlo todavía. Yo no quiero cometer el mismo error que cometieron los convencionales diciendo acá tenemos toda la razón porque tenemos los votos para eso. O sea, creo que esto hay que dialogar todavía mucho y hay una convención política pendiente. Pero si asimilamos esa tesis, que en el fondo esto requiere un nuevo acuerdo político, esto no lo decide el presidente, lo decide el Parlamento, digamos, en una nueva reforma constitucional. Y la ciudadanía también tiene un rol muy importante. Que deberá hacer consultar a la ciudadanía, evidentemente, para darle legitimidad al proceso. La pregunta es, la posibilidad de un comité de expertos, que aparentemente hay varias encuestas que muestran que la gente lo apoya, ¿le parece algo viable? ¿Cómo se elige ese comité de expertos? Yo creo que, a ver, es bien... Hoy día está aprobado y valorado en las encuestas, pero si yo hoy día te digo que esa es la opción de la UDI, voy a estar inhibiendo una conversación política. ¿Es una opción viable a su juicio? Yo creo que tenemos que... Yo creo que los expertos tienen que participar, tienen que ser consultados, tienen que ser parte relevante y es lo que dice la ciudadanía hoy día respecto a... Mira, a mí, ¿sabes lo que me pasa en esto? Yo estoy convencido de que el tiempo que ha transcurrido, incluso tomando desde el año 2018, cuando la presidenta Bachelet en marzo del año 2018 entrega su propuesta constitucional, con luces y más sombras sobre todo lo que ocurrió este último año y tanto con la convención, yo creo que no puede ser un tiempo absolutamente perdido. Y en eso el rol de los expertos, de recoger las mejores prácticas constitucionales comparadas, de nuestra historia constitucional, de qué es lo que se puede tomar de la propuesta de la presidenta Bachelet, de cuáles temas son relevantes también de los que trató la actual convención, de qué es lo que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre, los expertos van a jugar un rol en eso y creo que es importante que se lo escuche. Último punto, que es respecto al punto político. Lo que hizo el presidente Boric el día viernes pasado, ¿a su juicio responde a una estrategia? ¿Fue una improvisación? Esto de que en el fondo hay una fatiga constitucional y es mejor voten por esta porque aquí puede venir otro circo que puede... Es como en los colegios el profesor dice... Bueno, es como el castigo. Si quiere recorregir la prueba, se la corrijo todo de nuevo, así que puede salir perdiendo. Es un poco así. Esta tesis de la fatiga constitucional, ¿es algo que responde a una estrategia a su juicio o esto es simplemente una improvisación? Yo creo que un sentido de realidad del presidente, yo no creo que esto haya estado planificado ahí en los laboratorios de la moneda, de que vamos a decir esto para generar este impacto. Lo que sí creo es que hay un reconocimiento del presidente y de muchas personas que incluso están por el apruebo, de que el texto es malo y que la ciudadanía lo está rechazando hoy día, no solamente porque los constituyentes votaron o desde la ducha o fueron disfrazados y todos los simbolismos que la gente repudió, porque el contenido concreto en régimen político, en sistemas de justicia, en plurinacionalidad, le genera rechazo a la gente. Y el presidente se pone hoy día en eso. Y mira, y el presidente desaprovechó una oportunidad histórica. O sea, acá nosotros hace 7, 8 meses le decíamos al presidente, intervenga, converse con sus convencionales, usted tiene mayoría en la convención, hay gente que tiene afinidad con usted. A nosotros, y yo lo digo de personas que en el plebiscito de entrada tuvimos la opción rechazo, nos hubiese encantado, y te lo digo de verdad, que el proceso constituyente terminara el 4 de septiembre porque la convención hizo bien su tarea y el presidente tuvo una oportunidad por haber construido un texto mayoritario. No se hizo, se perdió esa oportunidad y el presidente hoy día yo creo que está aterrizando en la realidad de que hay una opción importante que gane el rechazo. Javier, usted dice, claro, que el presidente acá está reconociendo que el texto es malo, pero la verdad es que el presidente no dijo nada de eso. El presidente lo que dijo es, si aquí gana el rechazo, lo que corresponde jurídicamente es llamar a una nueva convención y partir de cero. Y como hay juristas importantes, abogados importantes como Carlos Peña, que ustedes lo han citado mucho últimamente también, que están de acuerdo, que jurídicamente es lo que corresponde, digamos que el tema ya está encima de la mesa. Entonces la pregunta que yo le tengo es, si hubiera que elegir de nuevo una convención,
¿usted estaría dispuesto a que fuera una convención paritaria con escaños reservados y con independientes? Yo creo que bajo el diseño en el que se construyó la convención, con una sobrerepresentación de los pueblos originarios y con la participación de los independientes, disfrazados de independientes y con pocas reglas de transparencia, no solamente en las ideas que representaban, incluso de dónde venían, creo que yo tengo diferencias con cómo se configuró esa convención. O sea, sería, en el fondo, Ahora, en principio curioso, sería, no, pero para entenderlo bien, que sería sin independientes y sin pueblos originarios, sí, en principio. ¿Y la paridad? A mí me parece que la regla de paridad es algo que aporta en un momento determinado. Yo sé que ustedes dos han sido muy activas en este tema. Y a mí me pasa con la paridad, y muy activa. Hoy día había una columna que escribiste sobre esta materia, y curiosamente cuando le tocó, Paula, a usted entrevistar al presidente Ricardo Lagos, nosotros tomamos nuestros 10 puntos en el tema, particularmente en el tema de igualdad entre un hombre y una mujer, lo tomamos de la carta del presidente Lagos. Pero no es igual, lo tengo aquí subrayado, no es igual a la carta del presidente Lagos. A los 5 compromisos que él... En lo que es en el tema de género, no es igual. Es absolutamente, se lo voy a mostrar. Es igualdad entre un hombre y una mujer, que es un concepto que nosotros compartimos plenamente. Si la pregunta es cuándo el presidente Lagos habla de las disidencias sexogenéricas y ustedes no. Sí, no, pero en el tema género, en el tema de género. Está en el mismo tema. Pero Paula, y perdón, para ser clara, yo me remití a lo que le estoy hablando acá, lo que el presidente Lagos durante el programa entregó un documento con cinco puntos, que fue como una expresión más precisa de lo que él decía, y en esos 5 puntos tenía una mirada de género muy distinta de la de ustedes. Paula, pero usted a él no lo interpeló por la paridad, porque él no habló de paridad en su carta tampoco. Yo solamente pero te quiero habló decir, con igualdad completa de género, igualdad completa. Tiene mucho más ítems respecto a la igualdad de género que ustedes. Yo lo que te puedo decir es que la paridad, como nosotros la concebimos, puede ser una herramienta necesaria en algún momento determinado para ir avanzando. Así lo hacen legislaciones comparadas. La convención estaría por la paridad, ¿sí o no? Y en el momento en que la convención se instaló, era necesaria la paridad. ¿Y ahora? Es que no sabemos ni siquiera si va a haber paridad. No sabemos ni siquiera si va a haber paridad. Pero ¿por qué no sabemos si va a haber paridad? Porque no sabemos ni siquiera si va a haber convención. Pero estoy diciéndole que jurídicamente hay juristas importantes que ustedes también valoran, que dicen que lo que está diciendo el presidente es correcto. O sea, póngase en ese escenario. Así como usted dice que el presidente Boric se ponga en el rechazo, póngase usted en el escenario de que hay que elegir una nueva convención. Pero te das cuenta, Paula, cómo tú te quedas en una herramienta donde el fin más relevante de esto es encontrar la igualdad entre un hombre y una mujer, y obviamente con el respeto a las disidencias sexuales. Yo sí, porque yo perdón. Es que tú te enfocas. Pero ¿por qué no se define si quieren una paridad? No, si yo no tengo inconveniente en que eso sea parte de la discusión. A mí me llama más la atención la obsesión por no. La igualdad de género no le parece importante, Javier. Perdón, apate. No, Mónica, no se trata se trata de encontrar en esta herramienta cómo tú llegas al fin. Si contribuye a llegar al fin. ¿Está de acuerdo o no con la paridad para una eventual convención? Pero podría estar perfectamente de acuerdo. ¿Sabes lo que me pasa, Mónica? Es que hoy día estamos en una discusión de cuáles van a ser los mecanismos que nosotros vamos a tener para construir la nueva oportunidad. Podríamos estar perfectamente de acuerdo. ¿Y por qué, Pablo? Es que hay una cosa, hay un tema que me dejó plop. Porque usted acaba de decir, en el momento en que se instaló la convención, era muy importante la paridad. ¿Y por qué usted se abstuvo? ¿Y por qué 3 de sus diputados votaron en contra? Pero Mónica, si al final hoy día lo que tenemos que ser es capaces de construir una herramienta para darle a Chile. Si lo encontraban necesario, ¿por qué se abstuvo en la paridad? Porque yo tenía diferencias también. ¿Se equivocó? Mira, pero a ver, si nos vamos a enfocar en la discusión constitucional, solamente en la herramienta de la paridad. Así como a otros le preguntamos otras cosas, estamos hablando de coherencia. Y te digo algo, Mónica, para mí es mucho más relevante, por ejemplo, que el gobierno hoy día le ponga urgencia al proyecto de esa laguna universal, de que tengamos. Pero ¿cómo no va a ser relevante? Yo tengo una pregunta más adicional. Dejen que la gente pueda entender de lo que estamos conversando. De lo que estamos conversando. Yo encuentro esta clara. Fernando, tengo una pregunta adicional. No se entiende nada, entonces vamos a... Pero por favor. Conteste la pregunta del final de la Mónica y pasamos Estamos dispuestos, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si el camino para darle a Chile una nueva oportunidad en el proceso constituyente va a ser una nueva convención. Entonces, porque usted se juega en la herramienta, o sea, está fijando el mecanismo anticipadamente, algo que ni siquiera se ha conversado. En el caso de que fue también le podríamos preguntar si una comisión de expertos y me preguntó por los pueblos originarios que están sobre representados. Y
una pregunta muy corta. En el caso de que hubiera que elegir una nueva convención, en el caso de que, ¿qué errores no cometerían ustedes esta vez porque les fue muy mal en la elección de convencionales? Bueno, yo creo que las dos cuestiones que usted me pregunta, particularmente el tema de pueblo originario y la representación de los independientes, creo que fue un error de diseño. ¿Pero por eso les fue mal a Chile Vamos? Era un momento político complejo, se configuraron causas que tenían que ver con la desaprobación en ese momento del gobierno. ¿Irían con Piñera republicanos también. de nuevo o no? ¿Les jugó en contra? Yo tiendo a pensar de que en esa elección en particular no jugó en contra. ¿Sí le jugó? No jugó en contra, ¿No? porque de hecho, no, incluso si tú tomas, por ejemplo, la votación de la última elección parlamentaria, si hubiésemos ido con republicanos en la Cámara de Diputados estaría empatada. O sea, podría ir con republicanos. Podría eventualmente ser una opción, sí, pero depende del diseño que se dé en ese momento. Javier, hay todo un tema con el timing, que yo creo que es algo relevante. Yo lo he puesto esto varias veces con un viejo chiste antiguo que es ese cuando se le pregunta a alguien, oye, ¿qué haces si es que te ganáis el gordo de la lotería? Y él dice, bueno, yo lo que haría era darle plata al Hogar de Cristo, le daría plata a una serie de personas que están muy acontecidas en mi familia, hasta que se gana la lotería. Y cuando se gana la lotería, nada de las cosas que había prometido pasaron. ¿Qué tanto crees tú que es necesario que cualquier cosa que se convenga respecto de lo que pase en caso de que haya una victoria del rechazo tenga que estar decidido, ya planteado y firmado antes? ¿Tú te refieres a mecanismo o a contenido, a contenido propiamente tal? Ambas cosas, a mecanismos, por cierto, pero también a contenido. Lo digo porque eventualmente incluso fue, creo, no estoy seguro si fue republicana o era de la UDI, pero hubo una convencional que dudó si es que ganara el rechazo. Desde RN, Gatica dice que no está de acuerdo con una convención. Ella dice comisión de expertos, por ejemplo. Claro. Así como el presidente habla de convención. Pues. O sea, Claro, yo te digo, son opiniones. Una convención ella habría que verlo si es cuál es el resultado y a ver si es que se hace algo, si no, porque lo lógico es volver a la dice Parlamento interna. no. Bueno, entonces, ¿qué tanto tendría todo esto que se está conversando que quedar claro, prístino, mucho antes del resultado? Yo, Fernando, a mí me resulta bien curioso que estando a 51 días del plebiscito estemos concentrados en mecanismos, en 4/7, en procedimientos, en vez de estar dedicados, como yo vi que la Paula tiene ahí impresa una de las tantas copias del borrador de la Constitución o de la Constitución, de ocupar eso, de revisarlo y de entender las razones por las que Chile está teniendo una opción o una opinión negativa de ese contenido. Y obviamente tenemos que darle una nueva, nosotros ya lo hemos dicho, y conceptualmente lo que dice Carlos Peña, lo que dice el presidente Boric, conceptualmente de que el proceso tiene que continuar es correcto. Ahora, jugarse por un mecanismo a mí me parece súper autoritario, o definir este va a ser el mecanismo. Yo creo que hay una participación ciudadana muy relevante en esto y creo que tenemos que tener diálogo y conversación política, pero que estemos a 51 días hablando de procedimientos, hablando de esta lógica de garantía. En fondo, y se cuestiona, por ejemplo, a propósito del tema de la paridad que recién conversábamos, ¿por qué no viene con el detalle la garantía de Chile Vamos? Pero oye, si hoy día lo que nosotros estamos es discutiendo sobre ese borrador, Javier, y sobre detalle. Las consecuencias negativas de ese borrador. Un minuto. La carta del presidente La carta del presidente Lagos le voy a leer. Punto 4. Grupos históricamente excluidos con especial protección, las diversidades y disidencias sexogenéricas. No está en su documento. Bueno, pero yo lo comparto. Y dice acá la línea número 4, a través de la paridad de género. Se lo pasé. Acá en el fondo lo que se está jugando es la confianza que se tiene en la derecha o la centro derecha en un futuro cambio respecto a un triunfo al rechazo, o la confianza que se tiene en la izquierda, que sería la ganadora en caso de que gane el apruebo. ¿Por qué la gente tendría que confiar en que la derecha va a hacer honor y va a llevar esos puntos planteados así, que está bien que sea en general en esta instancia, pero por qué se van a llevar si es que el rechazo gana cómodamente? Son varias las razones. La principal
y fíjate que en términos de credibilidad, porque para nosotros sería mucho más fácil enalbolar hoy día la bandera del inmovilismo incluso, o sea, si hay una duda de confianza, en un momento donde el rechazo va ganando por bastante en la encuesta. Justamente lo hacemos con la convicción de que puede ganar el rechazo y de que el proceso tiene que tener una continuidad. Segundo, somos respetuosos y ahí conceptualmente de lo que ocurrió en el mes de octubre del año 2020, o sea, en el fondo el plebiscito de entrada para nosotros sí constituye un mandato del anhelo de una nueva, pero también de una buena constitución. No solamente tener una nueva, sino que también tener una buena constitución. Y por último, en la historia constitucional de Chile sí hay cambios que han sido impulsados por nosotros. Y a mí esto de estar permanentemente teniendo que dar una prenda de garantía de los cambios y de la disposición, o sea, cuando Camilo Escalona, que viene en un ratito más a este mismo programa, hablaba de que tener una convención constituyente era fumar opio. Yo no sé por qué nadie le dice, bueno, ¿y por qué te tengo que creer ahora que cree en el proceso? O Camila Vallejo, sin ir más lejos, hace 3 años atrás, cuando se firmó el acuerdo el 15 de noviembre del año 2019, votó en contra de ese acuerdo. Bueno, y legítimamente se incorporaron al proceso y nosotros votamos a propósito de eso el inicio del proceso constitucional. O sea, creo que estar permanentemente rindiendo cuentas de nuestra voluntad de participar en la nueva oportunidad del proceso constituyente, que tenemos que tener una nueva constitución, es hacer política de mala fe. Es tratar, y ojo, porque cuando vamos a dar las garantías, por ejemplo, votando a favor del proyecto de los 4 séptimos que presentó la senadora Rincón, el senador Walker, que también había sido algo que también fue iniciativa de nuestro sector, nos ponen piedra en el camino, como que no nos dejan votarlo, porque va a ser una oportunidad para alimentar o llevar agua al molino del rechazo. O sea, creo que política yo trato de hacerla de buena fe, y mis interlocutores, que hoy día son personas con las que a lo mejor tradicionalmente no he trabajado en la misma coalición, son personas que votaron por Gabriel Boric. Si la elección fuera mañana probablemente volverían a votar por Gabriel Boric, gente de centro izquierda, pero acá lo que se juega es mucho más relevante que un gobierno de 4 años. Son las reglas del juego. Las conversaciones respecto de reformar o hacer cambio en la Constitución para ustedes en la UDI, Javier, ¿es algo que está circunscrito exclusivamente si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana la prueba? ¿Se sigue el camino tal cual como está fijado o prefijado de anterioridad? ¿O ustedes van a decir, bueno, también queremos reformar en ese caso? Muchos fervientes partidarios de la prueba hoy día consideran que el texto es malo y hay que hacerle reformas al sistema político, a los estados regionales, a los sistemas de justicia, y obviamente nos trataríamos de sumar a aquello. Yo creo que va a ser muy difícil por lo que establece, y yo vi una discusión que tuvieron la semana pasada en este programa con la senadora Rincón a propósito del artículo 191, a propósito de la autorización de los pueblos originarios, pero usted revisa en esa misma propuesta el artículo 66 y si hay consulta a los pueblos originarios en materias que les afectan. Pero no para las reformas constitucionales. Sí, pero ¿cómo que? Pero Mónica, revisémoslo. Pero por favor. Ruggero Cosi Mónica, léame el artículo 66, por favor. Un derecho de los pueblos originarios. Ojo, hay que ver en qué capítulo está. En el de los derechos de los pueblos originarios. Ya, pero no está en el de reformas, constitucionales. Pero léalo. Es un derecho. Yo tengo aquí, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas, no constitucionales. De veras que una reforma constitucional, la ley. Pero si la Constitución es una ley, pues querida. Pero por supuesto que la escucho. Escúcheme. Cuando se pidió, dicho por Ruggero Cosi, lo tuve que revisar además en las actas correspondientes, cuando se planteó que tuvieran derecho a consulta los pueblos originarios para las reformas constitucionales, fue rechazado, senador. Entonces, informemos, con el apruebo, con el rechazo. Fue rechazado por la Convención. Usted me acaba de leer el artículo y me habla que son materias legislativas. Usted sabe que la Constitución es la ley suprema. Senador, pero hablemos con la verdad. Y ese es un derecho de los pueblos originarios. Eso está como medida legislativa, consulta, y no en reformas constitucionales. Pero si, senador, ¿qué es una reforma constitucional? Pero si lo dijo, escúcheme. Y también lo dijo Carlos Peña, acá hay un problema de interpretación jurídica. No, esto no es un tema de interpretación. Pero totalmente. Se votó explícitamente, se votó en la convención, y se votaron, en el pleno, que hubiera derecho a consulta para las reformas constitucionales, y se votó en contra. Y se votó el derecho de propiedad
propiedad, sobre los fondos de pensiones, y se votó en contra. Yo no digo en eso. No, en el pleno se votó en contra, no está. Pero Mónica, una modificación legislativa. No vamos a llegar a acuerdo. Pero si te lo digo, no está en el capítulo, lo que usted menciona no está en el capítulo de reformas constitucionales. Está en el capítulo de derechos. Está bien, pero de los legislativa, derechos. Vamos a dejar. Si usted dice que modificar la Constitución no es un asunto legislativo. Cuando se votó expresamente el derecho a consulta. ¿Y por qué cuando se votó en la convención el derecho de propiedad de los fondos de pensiones y no se votó en contra? La propiedad privada. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí cuando tenemos un tema de interpretación jurídica para temas que favorecen a un sector político termina siendo un problema de interpretación, y cuando se trata explícitamente, por ejemplo, del derecho de propiedad de tu casa, el derecho de propiedad de tu fondo de pensiones, porque se votaron en contra también, terminan siendo fake news. O sea, ¿por qué para un lado fake news y para el otro lado no? Y también Carlos Peña dice que efectivamente es un tema interpretable, y eso te habla. Que no se requiere, dice que no aplica. No, dice que no aplica. Pero dice que sí se puede someter. Dice que no es verdad. Se puede generar consentimiento, no, que es interpretable la consulta. Exactamente, bueno, Paula, haciendo una interpretación errónea. No, Cierto que Peña dice que la consulta se podría interpretar. La consulta se podría interpretar. Ahora no estamos en un foro jurídico, pero lo que sí te digo. Sí, paremos un poquito porque esta cosa se empieza y es muy interesante, muy entusiasta la cosa, pero vayamos a los puntos definitivos por el poco tiempo que nos queda. Pero tiene razón el senador en lo que mencionó. Carlos Peña dice que consulta se puede interpretar, consentimiento no. Eso estaba diciendo yo. Y eso está diciendo yo le estoy diciendo lo que se votó. Eso está diciendo yo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien. Yo quiero hacerle una pregunta, Javier, respecto de... usted dice, claro, nos sacan al pizarrón y todo, pero el mismo... ¿Por qué al revés no ocurre lo mismo? Ya, pero si lo hacemos igual al revés. Va a vernos después con Camilo Escalona. Sí. Pero, ¿le puedo hacer la pregunta? Deme. Usted, yo quiero preguntarle, en los 10 puntos, el primero, el Estado Social de Derecho, ¿no? Que es muy importante y en el fondo es un tema que encabeza esta lista de 10 compromisos. Pero tal como dice Francisco Vidal en su columna, ustedes votaron en contra en la convención del Estado Social de Derecho, que tuvo un voto de 37. ¿Tiene el artículo que se votó? Entonces, no, lo que pasa es que el artículo que se votó, Paula, contenía una cuestión muy importante con la que nosotros estamos en contra. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos están en contra, que contenía también el concepto de plurinacionalidad. O sea, cuando Francisco Vidal menciona eso, omite una parte muy importante, que en ese mismo artículo se contenía el tema de la plurinacionalidad, que es algo que para mí, y yo creo que para la gran mayoría de los chilenos, es un concepto que está alejado de lo que, Javier, pero también, de lo que nosotros creemos que tiene que tener la Constitución. Está bien, pero también votaron en contra del Estado regional, bueno, de la paridad, como vimos, de la salud, de la educación. Paula, entonces, el punto es... ¿Y cómo votaron respecto al derecho de propiedad, respecto de los fondos de pensiones, de la expropiabilidad? Si en el fondo acá estamos ante un problema de... Cuando se trata de temas que favorecen a un sector político, problemas de interpretación. Y cuando se trata de temas que favorecen a la derecha, como que se dice fake news. Javier, y está toda la derecha, digo, todo Chile Vamos en la misma postura, respaldando lo mismo. ¿Y qué pasa si con republicanos? Porque en el fondo usted acaba de decir, bueno, no fue un error ir con ellos en la convención, podríamos ir de nuevo con ellos si se elige una nueva convención. Pero ellos no están de acuerdo con los 10 puntos. Fíjate que es un tema, es una muy buena pregunta, porque creo que es un tema que tiene que ser mucho más debatido en la interna, y creo que no es un tema que esté particularmente cerrado. Usted se lo tendría que preguntar al Partido Republicano por qué ellos están en una cuestión más de modificar o reformar la actual Constitución a tener una nueva Constitución. Nosotros, en esos 10 puntos, que es una declaración de principio, un marco conceptual, no estamos comparando los 10 puntos de Chile Vamos con eso, que es algo que hoy día debiéramos ser capaces de analizar con mayor profundidad y sin datos falsos. Pues, ¿Y no le complica eso que republicanos que tienen una representación importante en el Congreso, en fin... tuvo su candidato presidencial, por el cual votó el 44% de la gente. Yo veo que la gran mayoría de Chile que no esté con los 10 puntos definidos por ustedes, porque ahí se les pueden descolgar. Sí, pues yo no tengo ninguna duda también que la gente, los aprovistas de la izquierda más extrema tampoco van a querer hacerle modificaciones a la Constitución en caso de que... Claro, pero vamos a lo que depende de usted. En lo que depende de mí, yo creo que y esa es la gracia del rechazo hoy día, que viene desde la centroizquierda, que viene desde personas, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, donde hay personas que tenemos una real convicción de que hay que tener una nueva Constitución, de que el proceso constituyente tiene que continuar después del 4 de septiembre,
incluso en aquellos que están por aprobar para reformar, yo les hago cordialmente la invitación para entender los candados. Lo dijo Ernesto Tono hoy día, lo han dicho distintas personas de la antigua concertación de que entramos en un laberinto, en un túnel sin salida con el apruebo. Javier, va la pregunta de Francisco, pero yo solamente quiero recordar que el plebiscito no se ha realizado todavía. No. Por lo tanto, pero estamos hablando demasiado como si que las cosas fueran a pasar de una determinada manera y la gente, la ciudadanía, es bastante menos pelotuda de lo que la gente cree. Y desde ese punto de vista se preocupa de leer y se preocupa de saber, y falta todavía bastante tiempo, así que... Se vende harto la Constitución en la calle. Exacto. Sí, se vende harto. Francisco. Sí, ojalá mientras más se lea mejor. Yo creo que es importante que la lean mucho. Mi pregunta es en concreto, los 4 séptimos, ¿se van a aprobar o no se van a aprobar? Yo espero que sí, y tú tendrías que hacerle esa pregunta probablemente a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Yo creo que en el Senado están los votos, lo hemos mirado con gente desde el Partido Socialista, o sea, yo creo que en el Senado se aprueba rápido, ojalá esta semana, máximo la próxima, a la vuelta. ¿Y en el oficialismo hay disposición a aprobar en la Cámara de Diputados? Bueno, por eso esa es la pregunta. Yo creo que en el oficialismo quizás... o sea, en privado, lo que se han conversado, la cocina, porque la cocina es parte de la política. Yo creo que así como lo hizo el senador Latorre, que en esto es curioso, porque te piden dar garantías, o le piden a la centro derecha dar garantías, y al mismo tiempo te ponen palitos en el camino para que no las puedas dar, para que no las puedas concretar. Hasta hace una semana atrás, el propio gobierno decía que solamente habían 2 opciones, y hoy día entiende de que el rechazo toma fuerza y que hay que ponerse en el escenario. Y poniéndose en el escenario que no hemos puesto todo el programa, de que triunfa el rechazo. ¿Qué pasa con el gobierno el día 5 de septiembre? Y lo pregunto porque la oposición a Piñera el día 19 de octubre tomó la rienda prácticamente de la agenda política del país, digamos. ¿Y usted cree que esto puede ser una posibilidad de que se genere un escenario similar, donde se genere un parlamentarismo de facto y donde está comandado por la oposición? Yo espero que no. Primero, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo la oposición al gobierno del presidente Piñera durante ese tiempo. Y segundo, yo espero que el gobierno cumpla un rol. No el rol de imponer las condiciones de cómo se va a dar la discusión después del 4 de septiembre, diciendo que tiene que ser una convención o que hubiese sido lo mismo. Y probablemente la crítica al presidente Boric hubiese sido exactamente la misma si hubiese dicho panel de expertos, o te fijas que es difícil que lo hubiese dicho, pero es en el fondo poner o plantear su posición sin tener una discusión política previa. Yo creo que el gobierno y particularmente el presidente tiene un rol en lo que viene, ciertamente, y incluso es una oportunidad para encauzar el debate constituyente recogiendo lo mejor de las cosas que se puedan recoger de la convención, lo mejor de lo que se pueda recoger de la propuesta de la presidenta Bachelet. Sí, pero como el mecanismo es tan importante, ¿ustedes son partidarios de que el mecanismo se consulta a la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía tiene un rol demasiado relevante en la definición del mecanismo. Hay que ver si... O validándolo en el plebiscito de salida. Mira, lo único que es relevante... ¿Pero en este plebiscito de salida? En este no se cambian las reglas. No. Estoy pensando en el plebiscito. O sea, de todas maneras, la ciudadanía... esa es la pregunta interesante. Fíjate, Mónica, que estuvo a punto de ocurrir el 15 de noviembre del año 2019 que no hubiese plebiscito. Por eso le pregunto, ¿qué piensa usted? Para que hagamos un par de definiciones así rápidas. ¿Sabes lo que me pasa, Mónica? De verdad que si yo me juego con ese mecanismo o con lo que yo pienso, que yo tengo una posición sobre el partido. Dígame la suya, no la del partido. Es que si ni siquiera es porque no sea la del partido. Tiene que ver con inhibir un debate. Ok, entonces otra pregunta, un par de preguntas rápidas y después una más larga. Gane por lo que gane, o sea, porque aquí puede ganar el apruebo o el rechazo. Entonces, para los del apruebo hay otras preguntas, pero para usted... Gane por el porcentaje que gane el rechazo, ¿ustedes van a estar por una nueva constitución? La segunda, ¿creen que esa nueva constitución debiera escribirse con un mecanismo de hoja en blanco o ya no con ese mecanismo? Hay distintas fórmulas que se han planteado ahí. Yo creo que... primero hay que darse un plazo más acotado. Este debate no puede ser eterno. Esto como lo que plantea el presidente a título como de castigo de que vamos a tener de nuevo la convención, así como te voy a revisar la prueba. Un plazo más breve, esa es otra definición. Un plazo más breve y tener
blanco sin hoja en ¿Sabes blanco? ¿Y sabes dónde está la brevedad del plazo? ¿Dónde está el límite? Probablemente en los procesos electorales que vienen a la vuelta de la esquina, porque tú vas a tener el año 2025, ya vas a estar, o 2024 vas a estar conversando de elecciones municipales, el 2025 va a estar hablando de presidenciales, y cuando tú contaminas el proceso constituyente con esa coyuntura electoral, yo creo que se corre un riesgo. ¿Con hoja en blanco o sin hoja en blanco? Es que, pero ¿a qué te refieres con hoja en blanco? Porque... Que lo que no se escriba no está, eso es hoja en blanco, o sea, lo que no se escriba no está, no sigue rigiendo por defecto. ¿Lo que no se escriba dónde? Sí, en la nueva Constitución. Ya. O que en donde no se llegue a acuerdo rija la Constitución estamos hablando actual. de tener una nueva Constitución, pues no estamos hablando de tener una nueva Constitución. Sí, está bien. Y hay una pregunta más de otro tema. No, y creo que hay un término intermedio en eso. Ahí tú podrías eventualmente incluso ocupar parte de lo que... A ver, yo estoy muy de acuerdo con conceptos que se han levantado en la Convención. El tratamiento de los pueblos originarios es un tema demasiado relevante. No con la plurinacionalidad, pero sí con el reconocimiento constitucional. Una pregunta. ¿Ustedes están seguros que quieren un Estado social de derecho? Seguro. 100%. 100%. ¿Por qué? Bueno, que me pregunta por qué. Porque cuando yo leo lo más fundante de un partido, que es la Declaración de Principios de la UDI, dice que la Unión Demócrata Independiente postula el principio de subsidiariedad como base de la sociedad libre y habla del Estado subsidiario en todas partes. Entonces, ¿van a cambiar la Declaración de Principios? Es bastante probable. ¿Y por qué no hacen el gesto antes de la... Mira, Mónica, cuando se discutió la actual Constitución y particularmente sus principios esenciales en lo que se refiere a la subsidiariedad y también la Declaración de Principios del Partido, Chile tenía un 40% de pobreza. Nuestro país en 35, 40 años cambió. No, entiendo esa lógica, pero entonces la UDI en su Declaración de Principios debiera sacar la subsidiariedad. Es una discusión interna del partido. Porque también lo tiene RN y también lo tiene Bópoli. La subsidiariedad lo tiene en su Declaración de Principios, que es como el ADN de los partidos. Y tanto así que dice... La manera en que tú haces política pública en un país donde había 40% de pobreza, probablemente tiene una lógica diferente en un país que tiene la capacidad de otorgar acceso a derechos sociales. Ojo, con una diferencia bien importante como la consigue la izquierda, Mónica. Para nosotros es muy importante, creo que uno de los errores de la Convención, que los derechos sociales no sean provistos por el monopolio estatal. O sea, los derechos sociales como una cuestión pública no tiene que ser sinónimo, lo público no es sinónimo de lo estatal. O sea, tú puedes proveer derechos sociales a través de la sociedad civil. Eso es súper importante, porque ahí viene, a nuestro juicio, dentro de los enfoques equivocados de la Convención está eso. Sí, solamente quiero citar lo que dice Evópoli: el libre mercado y la subsidiariedad activa del Estado son pilares de la libertad y prosperidad material y moral. ¿Te fijas, Mónica, que nosotros llevamos harto rato en el programa hablando de mecanismos, de lo que va a ocurrir? Esto es contenido, esto no es mecanismo. Entonces usted me dice que los partidos deberán cambiar eso. Yo te llevo una cuestión de contenido concreto del artículo 66 a propósito de la consulta yo quiero intervenir con otra variable, Javier. Con otra variable. Hagamos como que todo este programa, que se ha basado en un 85% en la posibilidad de que gane el rechazo, está totalmente equivocado. Y que gana el apruebo. Y el apruebo gana bien. Gana con distancia. ¿La UDI qué va a pedir ahí? Porque ahí está súper claro el cronograma y el calendario y la implementación y todo el asunto. Nosotros ese día obviamente vamos a estar trabajando para tener una mejor constitución, para mejorar particularmente en aquellos temas que nosotros creemos que le van a hacer un daño a Chile, como tener 2 sistemas de justicia, como tener un régimen de gobierno con una Cámara de Diputados que germen de populismo y de caudillismo y incluso de alteración a las democracias. Se pedirían restablecer el Senado. Pero por supuesto que vamos a trabajar, pero obviamente yo no tengo ninguna duda que lo que va a ocurrir ahí, con los cerrojos que vienen para modificar esa constitución, desde las consultas a los pueblos originarios, desde la interpretación respecto a la constitución de los pueblos originarios, va a ser difícil, porque además yo creo que en ese momento se va a instalar con mucha fuerza el ala más extrema del actual oficialismo a impedir esos cambios, si lo han dicho además. Sí, Javier, solo un pequeño detalle, que la propuesta de la derecha en la Convención para reemplazar el artículo del Estado Social y Democrático de Derecho no tenía Estado Social. Estoy viendo acá la indicación de Chile es un Estado democrático de derecho descentralizado política y administrativamente, no decía un Estado social. La pregunta que tú me hacías respecto al tema ¿por qué habían votado en contra? En contra fue porque contenía la plurinacionalidad. Claro, pero cuando lo repusieron no pusieron que era un Estado social. Tú sabes que no éramos mayoría en la convención. Sí, pero es muy importante. Se nos acabó el tiempo. Mucha que lata.
Sí. Qué lata, porque ¿Cierto? nos quedamos pegados. Sí, porque al tema. podríamos tener otro programa completo solamente dedicado a la posibilidad de que gane la prueba y a ver cuáles serían las distintas fíjate, funciones Fernando, y no creer Ya, tan ¿y a priori son las cosas que te sobre una de las posibilidades que válida, legítima, pero Pero ¿qué hizo? hasta que llegue septiembre no tenemos claro cuál gana. Yo creo que no hay que confiarse en las encuestas. Yo creo que las encuestas son fotografías de un determinado minuto. Lo que sí hace el gobierno hoy día, y particularmente el presidente, es algo muy diferente a lo que estaban haciendo estas 6 semanas atrás, que entender de que hay una opción muy, muy real de que gane el rechazo. Y no es porque estemos hablando de fórmula, o porque hayan 10 compromisos de Chile Vamos, o porque Lago haya mandado una carta. La razón por la que va ganando el rechazo es porque el contenido de esa propuesta es muy malo. Muy En las negativo. encuestas, dices tú. Absolutamente, y tú tienes toda la razón. O sea, la última, el sentido común al final es la ciudadanía que entiende que el proceso, no solamente el proceso, no solamente constituyentes votando desde la ducha, no solamente disfrazado, sino que el contenido de esa constitución es muy malo y por eso lo están rechazando. Ya, pero eso no me lo apliques a mí, porque yo he dicho que puede ganar el apruebo o puede ganar el rechazo y para serte franco, las encuestas son bien interesantes de seguir, muchas de ellas, sobre todo cuando tú tienes una variable que es bastante, yo te diría, importante, que es la variable del voto obligatorio. Y esa variable no la pueden incluir básicamente las encuestas con total fidelidad porque no tienen antecedentes, claro, es una caja negra, no sabes exactamente lo que puede hacer. Así es que vamos a probablemente conversar contigo después de ese resultado y a ver Yo creo que en ese momento ahí es donde más trabajo vamos a tener los políticos. Y nosotros lo hemos dicho, hoy día no es el momento tanto de los políticos, es más el momento de la sociedad civil, de las personas que van a sufrir las consecuencias de ese texto si finalmente aprobado. Y nosotros nos vamos a poner detrás de la ciudadanía. Javier Macaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Viene de inmediato, después de la pausa, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalón.